Realizamos este video para que pudieran entender mejor lo interesante que es el falangismo, un suceso histórico que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en el cual se hablará de algunos temas de este movimiento político. El falangismo es uno de tantos inventos del ser español que después de algunos años de ostracismo acaba mostrándose en toda su fuerza. El Partido Único de la España franquista, creado el 19 de abril de 1937, con una ideología y movimientos políticos propios de la falange española, se definían como anticapitalista y anticomunista. La agrupación política fundada por José Antonio Primo de Rivera, basándose en el ideario del fascismo italiano. Compartió el desprecio por el bolchevismo y otras formas de socialismo por pensar que iba en contra de los intereses de las empresas, y también criticaba el capitalismo porque desprotegía e ignoraba los derechos del pueblo, y ambos estaban en contra de la democracia. El falangismo también era de corte sindicalista, era republicana, vanguardista y modernista, de una manera similar al espíritu original del fascismo italiano. Otra de las características que definen el falangismo era la defensa de un Estado autoritario, nacionalista y católico. Practicaban la violencia callejera, cometiendo actos de terrorismo. Franco encontró en la falange y en sus dirigentes soporte ideológico y gestores políticos. En la actualidad, en su mayoría, los grupos que se denominan falangistas reniegan de su pasado franquista. La falange nace ya como una fuerza antiparlamentaria que contempla la violencia como método para alcanzar sus fines. El principal exponente. José Antonio era un auténtico genio de la política, un hombre destinado al triunfo y la gloria de no ser porque el sionismo internacional bien pronto se cruzaría en su camino. José Antonio era un niño bien que, sin embargo, tenía ciertas inquietudes políticas que de ninguna manera se verían satisfechas con la derecha española de toda la vida. Por eso, José Antonio, rodeado de un grupo de amiguetes y afinidades ideológicas, se lanza al ruedo de la política fundando algo tan simpático como la falange. 3 años después de la fundación del partido, la falange se convierte en uno de los elementos nucleares de la sublevación. En realidad, su basamento ideológico es un primer momento. Por tanto, José Antonio estaba destinado a alcanzar grandes cotas en el mundillo de la política española. Lamentablemente, las hordas marxistas decidieron destruir una figura ideológica de tal calibre y lo fusilaron el 20 de noviembre de 1936. José Antonio, echándole un par de huevos, murió mirando lo que le disparaban, saludándoles brazo en alto para dejar bien claro que aquí no hay más macho que yo. La muerte de José Antonio está rodeada de cierta polémica. Básicamente se dice que el caudillo, temeroso de que el niñato falangista quisiera disputarle el poder en un futuro próximo, no hizo nada de nada por salvarlo. Nosotros, conocedores de la ínclita figura del caudillo, nos resistimos a creerlo, pero lo cierto es que la falange había llegado a un acuerdo de la Segunda República. Pero el acorazado alemán Deutschland obligó a darse la vuelta a la embarcación que se dirigía al Alicante con la pasta. En fin, de cualquier manera, ello significó la conversión de José Antonio en un mártir de la patria, porque a fin de cuentas no fue el caudillo quien apretó el gatillo. A la muerte de José Antonio siguió su reivindicación por parte de muchos sectores políticos españoles, como figura ideológica de referencia. Por lo visto, José Antonio tenía unos escritos en los que demostraba una hondura intelectual fuera de lo común, totalmente alejado de intereses espueros y componentes con el poder. José Antonio en realidad era un revolucionario, además de un genio. El hecho de que ni ustedes, ni yo mismo, ni probablemente los mismos que hablan tan positivamente de las bases ideológicas del fundador del cotarro falangista, hayamos leído una sola línea de los escritos de José Antonio no válida en absoluto su incidencia en el pensamiento contemporáneo español. Ideologías. La ideología de falange es el nacionalsindicalismo, un concepto basado en una interpretación del sindicalismo revolucionario, con componentes tomados del catolicismo. Aunque con más que amplias similitudes con el fascismo, en principio, a diferencia de este que perseguía un ideal imperialista, José Antonio pretendía una unidad de destino universal, como expresión de una comunidad de interés y hermandad con las naciones hispanoamericanas. Esta idea espiritual de la patria serviría para superar la disgregación social
que a su juicio el individualismo liberal y capitalista había sembrado en la sociedad europea de entonces, y en particular en España. El fascismo de imitación italiana estaba ya representado en España por los camisas negras de la JAP, Juventudes de Acción Popular, integradas en la SEDA, dirigida por José María Gil Robles, al que brazo en alto y mano extendida saludaban como jefe. Esta sería una traducción para la expresión dulce en italiano, en sus concentraciones. A modo de resumen, se puede condensar la ideología falangista en los siguientes puntos. Creación de un Estado sindical en el que lucha de clases sería superada por el sindicato vertical, que juntaría en un mismo organismo a patronos y trabajadores organizados por ramas de la producción. Era un intento de entroncar con la tradición gremial medieval que todavía permanecía vigente en España. En todo caso, la propiedad de los medios de producción se sindicaliza siendo administrada de forma autogestionaria. Nacionalización de la banca y reforma agraria manteniendo el respeto a la propiedad privada, pero sometida a los intereses de la comunidad. Patria, pan y justicia era el lema falangista en lo económico y social. Las unidades fundamentales de la organización social son aquellas a las que se permanece de manera natural. Este es el caso de la familia, el municipio o el sindicato. Esta idea se reduce a la primacia de las relaciones comunitarias sobre las de asociación. Esta sería la definición del comunitarismo falangista frente al comunismo marxista. Catolicismo romano, pero sin admitir injerencias de la Iglesia. El Estado debía ser laico. Orgullo de la historia del Imperio Español, en especial del periodo de España regido por los reyes católicos que inauguraron en él. Para los falangistas, periodo de grandeza imperial de España. El anticomunismo, anticapitalismo y adversión por el liberalismo se resumían en la expresión ni capitalismo ni comunismo, sino nacionalsindicalismo. Se expresaba así un deseo de superar el enfrentamiento entre ambas tendencias, consideradas perversas e injustas por las falangismo. El nacionalsindicalismo sería así la otra orilla de la dialéctica entre capitalismo y comunismo. Es un partido que acaba definiéndose como republicano al considerar que la monarquía ha cumplido hace tiempo su papel histórico en España. Así lo prueban al manifestar en Madrid, 7 de octubre, con banderas republicanas y una pancarta con el lema «Viva la unidad de España», en apoyo al gobierno derechismo republicano frente a la Revolución de 1934. En particular, Ramiro Ledesma Ramos se manifestó como un antimonárquico convencido. Viendo la afinidad política existente entre joncistas y falangistas, el 15 de febrero de 1934 se firmó el acuerdo de fusión entre las juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Onesimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, con la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, dando lugar al nacimiento de Falange Española de las Jones. Aquel acuerdo tuvo su apuesta de largo días. El 4 de marzo en el Teatro Calderón de Valladolid, en un mitin que intentó ser boicoteado por el PSCOE, dirigiendo el diputado socialista Remigio Cabello, un feroz ataque armado a la salida, y que finalizó con el asesinato del estudiante de medicina Ángel Abella por parte de varios militantes del PSOE. La nueva organización política, Fe de las Jones, pronto se caracterizó por la defensa de los intereses de los trabajadores a través de la CONS, Confederación Obrera Nacional Sindicalista, con especial relevancia en el sector de la hostelería, el taxi y el espectáculo. Como hermano pequeño, el potente SEU, el Sindicato Español Universitario, que se convirtió en el principal órgano de defensa estudiantil ante los atropellos del Frente Popular en la universidad, y que dio al nacionalsindicalismo algunos de sus primeros mártires, como el estudiante Matías Montero, asesinado el 9 de febrero de 1935 por militante del PSOE, Tello Tortajada.
La mujer falangista. No podemos dejar de hacer una pequeña alusión al papel nuclear de la mujer en la revolución falangista. Contrariamente a lo que se considera comúnmente, el régimen franquista sí se prestó atención al concepto fundamental de la condición femenina. Así que no solo despojaron de todos sus derechos marxistas y republicanos a las mujeres, sino que también se orquestó una organización pensada para ellas, dirigida por la propia hermana del fundador de Falange, Pilar Primo de Rivera. La sección femenina donde la mujer podría desarrollarse completamente en el sentido falangista del término. Por fin las mujeres podrían coser y lavar ropa sin ataduras, por fin podrían aleccionarse desde un principio en la que iba a ser su función básica en la vida, en cuanto españolas, darle hijos a la patria. Independientemente de la enorme belleza de las hetairas de la sección femenina, el falangista Agustín de Foxa espetó al respecto que hay mujeres feas, muy feas, feísimas y de la sección femenina. Es evidente que en la práctica el adoctrinamiento franquista es la base de todo el feminismo español contemporáneo, con la solidez y el anclaje racial que ello supone. Un pequeño grupo falangista cubano existió de 1936 a 1940 con Antonio Avedaño y Alfonso Serrano. Sus actividades terminaron con la ley que prohibía a los grupos políticos que hicieran específica referencia a grupos extranjeros. Aunque el gobierno de Fulgencio Batista mantuvo buenas relaciones con Franco, no puede clasificársele de falangista o fascista, y la única manifestación real del falangismo desde 1940 fue el minúsculo y probablemente extinto grupo llamado la Falange Cubana. Un grupo conocido como Alianza Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana apareció en Ecuador en 1948, influido directamente por el falangismo y el sinarquismo. Bajo Jorge Luna reclutaron seguidores entre los jóvenes de clase media alta con un programa basado en el catolicismo, el nacionalismo y anticomunismo. No obstante, el grupo no llegó a ser más que un movimiento violento callejero de apoyo a José María Velázquez Ubarra y no un movimiento político serio. Una corriente marginal del falangismo continúa en la Falange Nacional Garciana Ecuatoriana, que parece ser un grupo recién formado. El sinarquismo mexicano, que combina el catolicismo con el anticomunismo, tiene al falangismo y al franquismo entre sus múltiples inspiraciones. Su representante político, la Unión Nacional Sinarquista, fue importante a finales de 1930. Además de este grupo autóctono, un grupo mimético de español, la Falange Española Tradicionalista, se formó en México por empresarios españoles para oponerse a la segunda influencia de los que apoyaban a la Segunda República Española durante la Guerra Civil Española, que alcanzaron un gran apoyo del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que facilitó la integración a México a los exiliados republicanos españoles. Este grupo no tuvo alcance más allá de los inmigrantes de origen español. Dos pequeños grupos falangistas estuvieron activos entre los partidarios de la independencia puertorriqueña. El primero fue la Falange Boricua, que sostiene que fue prohibida el 7 de mayo del 2000 tras la detención de su líder Walter Lozano, mientras intentaban bloquear las bases militares estadounidenses en la isla. Se ha refundado como Movimiento Nacional Sindicalista de Puerto Rico. Enrique Parra Bozo, admirador de Franco y notorio por su catolicismo y anticomunismo, lideró el Partido Auténtico Nacionalista de inspiración falangista. El grupo apoyó el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez e incluso intentó, sin éxito, nominar a su líder como candidato a las elecciones presidenciales de 1963 en Venezuela. Un grupo menor, la Falange Venezolana, está activa en la actualidad y se inspira en personajes falangistas como José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma y fascistas como León de Grelle y Cornelio Celea.
En conclusión, fue un movimiento político, social y económico que se desarrolló en España y sus ideologías se basaban en el sindicalismo, donde patrones y empleados son del mismo nivel y buscaba que todo fuera justo y equitativo. Eso quiere decir que todos somos iguales, con un sindicalismo vertical, lo contrario al monarquismo reinante de esa época que era como una pirámide. Esto hoy en día es un sueño, ya que hasta la fecha no hemos podido lograr acabar con el individualismo. Realizamos este video para que pudieran entender mejor lo interesante que es el falangismo, un suceso histórico que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.